quiero compartir con ustedes dos textos bíblicos hermosos, los cuales me enseñan lo que he llamado la constitución del reino de Dios y los estatutos del reino de Dios. Y el texto bíblico inicial lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Este texto nos dice el evangelista Lucas que el Señor Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está leyendo el texto bíblico del profeta Isaías, capítulo 61. Y este pasaje explica cómo nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio, entrando a la sinagoga y leyendo el pasaje de Isaías 61. Y lo primero que el Señor deja claro es su identidad y su misión. Nos muestra quién es Él. Demuestra a los judíos que estaban allí en la sinagoga quién verdaderamente es Él, pero también les dice cuál va a ser su misión. Estratégicamente, el Señor Jesús se detiene antes de leer el verso 3, porque a partir de allí se describe toda la constitución del reino de Dios. Y lo más importante en ese momento para nuestro Señor Jesús era identificarse, decirles: aquí estoy y yo soy esto, para luego dictar las nuevas reglas que anularían la de Satanás, que gobernaba desde que Adán le cedió todos los derechos para hacerlo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pertenecemos a un reino gobernado por un rey poderoso, cuya palabra es ley, que no puede cambiar y nos beneficia porque nos ama ese rey. Y nos regimos por su constitución que rige nuestra vida, que norma nuestra vida. En ella, en esa constitución, ha preservado todos nuestros derechos, todas nuestras libertades, así como también todas nuestras obligaciones. Porque Jesús vino con la misión de remover el reino de las tinieblas, cuya constitución es matar, hurtar, destruir, mentir. Y el plan de nuestro Señor fue de redimir al hombre y restituirlo en el reino de Dios, donde la Constitución nos ofrece a nosotros una nueva identidad y una salvación. La ley de destrucción, la ley de la muerte que operaba sobre los hombres, queda revocada, porque hay una ley suprema, que es la ley del Señor, que dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Al ser nosotros parte de ese reino de Dios, nosotros nos convertimos en embajadores. Ojo con esto de los embajadores. Nos convertimos en hijos con frutos abundantes. Nos convertimos en restauradores de lo perdido.
nos convertimos en prósperos, nos convertimos en sacerdotes llenos de gozo, llenos de honra y llenos de justicia, al ser nosotros parte del reino de Dios, porque es necesario que nosotros conozcamos todos nuestros derechos y lo hagamos valer. No lo desperdiciemos por ignorancia, no lo desperdiciemos por falta de fe. Ahora le voy a hablar de los estatutos que he venido hablando en base a lo que se encuentra en el capítulo 61 del libro de Isaías, que es el texto que el Señor Jesús lee en Lucas 4. Porque Isaías 61, del 1 al 8, dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Versículo precioso. Este texto bíblico nos describe los estatutos de la Constitución del reino de Dios. Con la guía del Espíritu Santo es necesario entenderlos y aplicarlos en nuestra vida. Somos embajadores del reino de Dios. ¿Qué es un embajador? El embajador es el representante de una nación ante otra nación. Y esa persona, con ese título, con ese cargo, tiene privilegio. Porque cuando él llega a otra nación, es como si llegara un pedazo o toda una nación, la cual va a representar. Un ejemplo, para que me entiendan, si no me lo voy a explicar bien. O sea, si Colombia elige a una persona, te elige a ti, para que seas embajador de Colombia en España. Cuando tú llegas y te bajas del avión, la otra nación donde tú estás llegando te rinde honores, porque llegó Colombia. Esa persona es Colombia. Hay que respetarla como nación. Hay que respetar a esa persona porque esa persona es el representante, es el embajador de un país que se llama Colombia. Por eso las embajadas son un pedazo de la nación a la cual representan. La embajada de Colombia en España es un pedazo de Colombia, aunque estén ya en España. Entonces, la Constitución nos dice que somos embajadores del reino de Dios. Oiga, eso, si usted realmente me está entendiendo, yo creo que usted debe gritar un aleluya, un gloria a Dios, un alá a Jehová, o no sé. La verdad es que no sé cómo sería su reacción, pero a mí se me paran los pelos y me explota la cabeza. Porque con la guía del Espíritu Santo, usted tiene que entender esto y tiene que aplicar esto en su vida. Porque somos embajadores del reino y tenemos corona, dice el texto. Tenemos unción sobrenatural de Dios. Tenemos el manto de realeza. Los demonios nos temen porque nada puede dañarnos. Porque formamos parte de su huerto. Estamos destinados a producir material y espiritualmente. Ya no pensemos en escasez, sino en abundancia. Versículo 3 del capítulo 61. En el versículo 4 dice que con nosotros se acabó la maldición, se acaba la maldición. Se cierran las puertas de maldad y el enemigo ya no puede operar en nuestras futuras generaciones. Repito, versículo 4. En el versículo 5 encontramos que tenemos la capacidad de ser empresarios, fíjense. Dios nos dará empleados que trabajen para nosotros.
La ley lo dice, dentro de nosotros está el potencial, no lo desperdiciemos, porque se derramará una unción fresca de ideas creativas sobre nosotros para que generemos una empresa poderosa. Estoy en el versículo 5. Somos sacerdotes, dice los estatutos de esta constitución, que somos sacerdotes y que hay una activación sacerdotal en cada uno de nosotros. Hay una transferencia de abundancia en nuestras vidas y como lo dice la palabra, este será el mejor año de nuestras vidas. Versículo 6. Perfectamente en la Biblia de Reina Valera del año 60 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. Este es el mejor año de nuestra vida. Ahora, cuando abrazamos el recuerdo de las vergüenzas y las amarguras de tu pasado o del pasado, entonces nos convertimos en esclavos del sufrimiento. Si tú ahora estás siendo esclavo del sufrimiento, es porque estás abrazando el recuerdo de tus vergüenzas y tus amarguras de tu pasado. Pero lo contrario, pero cuando por fe abrazamos las palabras y decretos del Rey, cuando abrazamos la Constitución y los estatutos de la Constitución del Reino de Dios, entonces ¿qué pasa? Los sufrimientos, oigan bien, los sufrimientos se convierten en esclavos de nuestra victoria. Y estoy en el versículo 7. Y el Señor ama la justicia y odia el robo, odia la iniquidad. Todo lo que nos han quitado regresará. Y está esto en la interpretación del versículo 8. Porque dice que tendremos perpetuo gozo, ¿verdad? Y la constitución del reino alcanza a quien vive según los mismos estatutos de esta constitución, pero también alcanza la descendencia a quienes la palabra llama linaje bendito de Jehová. Versículo 9. Quiero dejar aquí porque quiero para el día de mañana compartir con ustedes entonces lo de embajadores del reino de Dios. Es una cosa preciosa que está también aquí en este capítulo 61. Es una interpretación preciosa de este capítulo. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Espero que sean edificados con la palabra de Dios, pero a su vez hagan un renacer, hagan una transformación en su mente y entiendan con la ayuda del Espíritu Santo que el reino de Dios tiene una constitución y tiene unos estatutos, los cuales usted y yo tenemos que cumplir, pero también tenemos que beneficiarnos. Amén, amén, amén.